Hola. Muy buenas. Buenas. Vale, pues vamos a hacer bueno, de momento el primero, ¿vale? Hay dos juegos y un tercero que es como un extra del No One Lives Forever, ¿vale? Un juegazo del 2000 que fue GOTY, ¿no? Game of the Year. Es un juego viejuno pero buenardo. Es muy buenardo. Entonces, pues nada, vamos a darle, ¿no? Hemos probado configuración, etc, ¿vale? Pero vamos a empezar, básicamente, ¿vale? A crisis has arisen. Unity's undercover operatives are being killed off by an unknown assailant. It seems likely that there's a traitor within the agency. Report to the war room for a full briefing on the situation and a tactical overview of your... Vale, y ahora es, bueno, el tutorial, ¿vale? Pero ya que empezamos bien. 11 de septiembre de 1967. En Siberia es esto. Ya, tío. Como el otro. Kate, otra Kate. Sí, Kate. Esta es Kate Archer y la otra era Kate... A este ya la han... ¿Qué más era? ¿La otra? ¿La de Siberia? Este que se carga uno deja una flor. Huele bien, ¿eh? Sí, malos. 2 días más tarde. Embajada de Francia, Santiago, Chile. ¿Cómo? Seguro que la imagen esa que ha salido era un creador. Pero este no es el mismo que he matado antes, ¿no? Este otro. ¡Au! Está muerto. Un poco. Un poco disco. Ya está la flor también. La tarde siguiente. Helsinki. Sí que se mueven, ¿no? En el 67, ojo, cuidado. Este es el mismo tío, ¿no? Que han matado. Ya, pero... Se supone que es otro agente o algo. Sí. Le han puesto una bomba. Y la flor. Y ahora he visto la animación del coche volando. Qué bueno. Bueno, ya esto es lo que tengo que averiguar, ¿no? Tanto con la tía esta. Vamos a los 007, tío. Graficazos, ¿eh? Ya, bueno, no está mal. O sea, se han preocupado de ponerle un buen culo y no ponen Sí, esto, ¿no? eso. Se han esmerado, ¿no? En el 3D. Es otra cosa no, pero ahí ha habido detalle. Se queda el brazo así inmóvil. Y es una pezuña. La gata. No, es como espionaje pero con toques de droga, ¿sabes? Coreografía, ojo, cuidado. Sí, tío. Ah, qué florecita más bonita. Residencia de Kate. Ah, nosotros somos la Kate Archer. Es verdad que era Kate también. Sí. Ya no me acordaba, Claro, por eso te he dicho la de Siberia, que cómo se llamaba de Siberia. Y tiene el teléfono en la ducha. Claro, vale.
Hello. Bruno, how's France? Did you collect any new bullet holes? I know how you love to be shot at. I'm teasing. I'm glad you're not damaged. Did you at least encounter an exotic temptress or two? Really? What was her name? What do you mean you don't remember? That's horrible. Of course, I'm famished. Are you buying? Then it's a date. Let's say Maximilian's in half an hour. Ciao. 40 minutos después, la casa de I'm not very happy, you know. It's not like I thought it would be. I never promised it would be as exhilarating as your former trade, only that it would keep you out of jail and make it easier to sleep at night. More wine? More wine. You're the first female operative Unity has ever employed. The committee is old-fashioned. They need time to get used to the idea of a woman in this line of work. I know all that, but at this rate I'll be a bloody grandmother before they give me a real assignment. You can always go back to burglary and pickpocketing if you can't live without excitement. Damn it, that's not what I'm saying. I just want to be challenged. I'm sick of wiretaps. I'm sick of eavesdropping on boring strangers who may or may not pose some trivial threat to international security because they forgot to declare a ham sandwich at Heathrow. I don't have the patience for it. It's not what I'm good at. It's never fun paying one's dues, but we all have to endure a bit of frustration and tedium now and then. Builds character. I think I've paid my bloody dues. Is that what you think? God knows I loathe sermons, but I'll tell you right now that you'll never stop paying your dues. Not ever. I'm sorry you're not happy, but you might as well get used to it. Nobody owes you a damn thing. You make it sound like I'm some spoiled child. I'm not asking to be coddled. I just want a chance to prove myself. You're right. I know it's been hard for you, but I'm confident you'll get your chance. All the petty politics in the world won't hold you back. They've done an outstanding job so far, haven't they? You see? What did I tell you? Probably just one of the committee members needing a babysitter on short notice. Ye of little faith. I'll see you there. Why don't we go together? I've an errand to attend to first. You go on ahead. Vale, pues estamos en la central. Vale, si se pega. ¿Todo bien? Sí. Good afternoon, Miss Archer. They're expecting you in the briefing room. Sí, ¿no? De momento sí. Te va bien. Hola. Es que va muy sensible, ¿sabes? El mouse. Igual es por lo del rendimiento que hemos puesto en máxima calidad. ¿Eh? ¿Lo has puesto en máximo? Estaba en máxima, ¿no? A ver. En opciones. Y le pones vídeo. No, rendimiento ahí, pero. Alto rendimiento, pon así medio. Ya está. Ahora va a pitar el juego. A ver si. O va a aparecer. Es que mira, si yo me muevo. Bueno, supongo que es por el que no tiene sincronización de esa, ¿no? A ver. No sé, a ver. Bueno, no sé. Vale, tío. Ahora que no puedo ver. Es que claro, si muevo el ratón. Pues será por aquí. No, es peor, ¿eh? Sí. Pon en rendimiento máximo. No sé. Vale. Y lo de vídeo, ¿cómo está? Ni idea. Vale, déjalo así, a ver. ¿Y efectos especiales qué es eso? Bueno, te lo habéis activado todo. Vale. Pero y en vídeo, tal cual, solo en vídeo, ¿qué pone? Claro, es que no tiene sincronización vertical el juego. No. Va a aparecer.
Agent Archer, how thoughtful of you to join us. I hope we aren't inconveniencing you too awfully with matters of international security. Va parecido. En absoluto, pero es un detalle que lo mantiene, siento haberlo hecho esperar, no volverá a suceder. ¿Qué le decimos? No sé. Not at all, Mr. Smith, but it's charming of you to mention it. It is not my ambition to be charming. Well, that's fortunate. I would advise you to watch your tongue. Well, if it isn't the inimitable Agent Lowry. Sorry I'm late, Smithy. You're looking dapper today. Spare me the disingenuous flattery, old boy. It doesn't suit you. I was being sincere. It was the one polite thing I could think to say. You're still upset with me, aren't you? I assure you, I have nothing against you personally. You've served us well for many years, but perhaps too many. I firmly believe it is in Unity's best interests that you retire from field operations, and I will continue to campaign to that end until you accept an administrative position. I'm not upset with you, Smithy. I just don't like you. I do understand your concern, but just because you're too old for the field doesn't mean that I am. Until I'm declared unfit for duty, I will continue to prove it. I retired voluntarily. Of course you did. Perhaps we should dispense with the pleasantries and get down to brass tacks. Fine. Lights, please. We lost another agent this afternoon, bringing the total to 7 operatives in 10 days. It is our firm belief that someone is systematically eliminating our undercover agents, which leads us to believe that the clandestine operations section has been compromised. It seems we have a traitor in our midst. Do you suspect anyone? We suspect everyone. 7 operatives? That's over half the active list. Why weren't we informed sooner? You're being informed now. This situation has unfolded rather abruptly. The assassin left a lily, a regal finale to be precise, on or near the corpse of each victim. Mean anything to either of you? Volkov. Who? Dmitry Volkov. The regal finale is his calling card. The name's familiar. What do we know about him? He's a right bastard. Anything more specific? Just what's in his file. Born in Kamchatka in 1921. Distinguished himself as an academic prodigy and master chess player by the age of 8, by which time he'd also earned notoriety for refining various torture techniques on neighbors' pets. It seems he joined the NKVD in 1937 and served as some sort of disciplinarian in a gulag near Kiev. His whereabouts during the war are unknown except for a brief mention in 1943 when he was spotted by an OSS officer at Leningrad interrogating prisoners of war who would later disappear without a trace. Ah, yes, I remember this fellow. We've had dealings with him before. Sometime after the war, he emerged again, this time in the employ of Smersh. He's personally credited with well over 1,000 executions, spies and Soviet dissidents for the most part. In 1961, a failed assassination attempt left him without an eye. He was shot in the face at close range by one of our finest agents. You flatter me, but I shouldn't have missed. He escaped by throwing himself off a 70-foot cliff into an icy river. It was presumed that he survived, as no body was ever recovered. In fact, rumor has it, he's currently working for an organization calling itself HARM as Director of Executive Action. I don't have to tell you what that means. What do we know about HARM? Unfortunately, there's very little about them in our files. Well, despite the obvious risks, we still have a job to do. In this case, a very important one. Wet work. Precisely. And after this recent catastrophe, the two of you are our only available assets. To be perfectly frank, Agent Archer, you're only getting this assignment because we've no other choice. Matters of such delicacy aren't really the sort of thing we would usually entrust to a woman. Emotional inconstancy and assassination do not make especially good bedfellows, if you take my meaning. Machista, ¿no? Pero no tiene por qué avergonzarse. Una profesión muy noble, intentaré superar sus expectativas. No sé, no te deja meterle mucho zasca. I'll try to surpass your expectations. Considering that I expect you to fail miserably, you shouldn't have to try very hard. Hijo de puta. Enough of this. Time is of the essence.
Stop by the toy shop before you go. They've some new gizmos you might find useful. Don't dally too long, though. Your flight leaves at 6 p.m. Where are we going? Morocco. Morocco. Vale. Agent Archer. What does HARM stand for? I haven't figured that out yet. See if you can't find out. And be careful. Both of you. Yo porque va parecido. Y al menos que se vea todo detallado. Ay, no. Opciones. Y rendimiento, creo. Y la calidad. No sé. Bueno, mucho mejor. Que las texturas y todo se ven más pochas, ¿sí? Vale, tienes que ir a no sé dónde. Al entrenamiento. Training. Con la cámara. Uy, se va armado. Va bien armado. Vale. Es un ascensor búnker. We strongly advise that you go through the training course before embarking on your first mission. There are many nuances and features you may overlook otherwise. If you prefer to skip training, just head to the exit. Bueno, lo hacemos. Mira, ahí hay. Vale, se salta así. Welcome to Basic Field Tactics. This course comprises several areas, each with its own lesson. You must complete each lesson in order to proceed. Now step up to the active station designated by the flashing light. Your crosshair will change to indicate an item that can be activated. Alright, now open the door to the next area. Bystanders will often speak to you if you activate them. Sometimes they will share useful information. Sometimes they just want to chat. Be sure to conceal any obvious weapon or they'll be too distressed to talk. Try activating Leon. Hola, Leon. Well done. All right, now open the door to the next area. If you want to skip a cutscene, simply press the... Congratulations! You've completed the Basic Field Tactics course. You should now continue to the Advanced Field Tactics area, where you will receive specific instruction for your upcoming mission. Note that new simulations will be prepared for you before each mission. Tienes que ir a la zona de práctica avanzada. Vamos. ¿Qué era el tuyo o no? Vale. Advanced Tactics, ¿no? Tiene que haber por ahí. Sí. Eso es el... Pero ese está rojo. Por ahí. Advanced Tactics. Welcome to Advanced Field Tactics. Keep an eye out for ammunition boxes. Each can contain various ammunition types. Once the box is empty, it will disappear. You won't have the opportunity to heal while on a mission, so you'll need to rely on body armor to protect yourself from damage. Be warned that certain types of damage will ignore armor completely though, such as that sustained from falling or running out of oxygen. Alright, now open the door to the next area. While on a mission, always keep an eye out for miscellaneous intelligence items that might be of benefit to us. Here are some of the items you should look for. The more you recover, the better your mission rating will be. Pick up these intelligence items to proceed. Vale, maletines, cartas, sobres de estos, rollos de fotos, sí. Películas. Alright, now open the door to the next area. You may occasionally be called upon to arm or disarm explosive devices. Simply activate the device to enable or disable it as necessary. Disarm these mock explosives in order to proceed. Pero no los puedo activar.
All right, now open the door to the next area. Mira aquí. Mira, esto es para que lo vayas cogiendo, ¿sabes? It's often advisable to move as quietly as possible to avoid detection. The faster you move, the louder your footsteps will be. It is therefore advisable to walk or move in a crouch when you're trying to be discreet. Vale. Para ir así a poco es con el block Mayus, ¿vale? O sea, pasa de correr o... Y el control es agachar, ¿no? No. No sé cuál es el de O ahora. la C. Ah, la C, sí. Joder, tío, qué complicado, ¿no? Se puede cambiar eso ahora. Control no te sirve para nada. ¿No? Creo que no. No. Pues agacharse o el shift. no sé qué tipo de counters se los pone. Shift. Agacharse, como en Minecraft, ¿no? Yo me pondría lo de... Bueno, sí. Yo es que me pondría... Y correr el control. Lo de correr y tal, el shift, que es el mismo de sistema en los juegos, y el control para agachar. Ya si lo tienes igual. Pero ahí, aquí. Mayus. El control, ¿no? Y lo de correr, caminar con el shift si quieres. Correr. Shift, vale. ¿Y qué dices? Bueno, o así, a ver, pruébalo ahora. Ah, tienes en el control, en el shift y en el mayus, pues eso. O sea, el mayus es como que alterna. Y el shift es solo si lo dejas pulsado. Ah, vale. Hostia. Creo que es más cómodo el shift. ¿Dejarlo pulsado? Bueno, para correr lo dejes pulsado y para... O más bien, que siempre corras. Activar o sea, y desactivar, ¿no? Sí. No, eso ya lo tienes en el mayus. No, porque si no puedo correr si no le doy al shift. Si le das un toque al mayus, ahora siempre corre. Y ahora cuando piques el shift, camina. ¿No? Uy. Vale. Y el control agacha. Entonces, de normal corre siempre, salvo que piques el shift, ¿no? Ahora. Ok. Well done. Coño, eso toma... no, si doy al control Mayus, sí que corre. by the material upon which you're moving. Be careful of tile, metal, and other hard surfaces. Y cuando lo Whenever sueltes, possible, favor carpet or Igual. turf. te queda pillado ya. Now open the door to the next Después le area. tengo que dar al Mayus para ir rápido. Ah, qué lío, ¿no? Sí, ya lo miraremos. Try again. Step behind the yellow line to reset the simulation. Try again. Step behind the yellow Que no estoy line to corriendo. reset the simulation. Wow, you're pretty light-footed. Pero se lo he hecho If you're igual. not sure what to expect around a corner, it is generally safe to step out for a moment to see what's up ahead. As long as you duck back quickly, you probably won't be spotted. Of course, the closer you are to an enemy, the more likely it is that you'll be seen, so listen for footsteps or conversation before leaving cover. Uy, me he equivocado. Joder. Excellent. Proceed to the next course. No me dan bebida. Aquí no hay nada. Use your flashlight to find your way to the door. Coño. ¿Qué? Pedazo de luz. A ver cómo es. ¿Mayus? Your flashlight is an effective tool, but it can also give away your position. Try not to let enemies see the beam. Coño. No, ese no es focus. Ya, pero no me jodas que no lo ven, ¿sabes? No. Sale aquí.
Entonces, si te va incómodo, cámbiatelo. Es que no sé, es que ya me he liado. Have you seen the commission form for that thing? Hello, kid. How are you? Smithy wants me to run you through a basic firearms refresher course. Ya estás en todos lados, ¿eh? Ya vamos a probar esta. Esta es la... The Shepherd Arms P38 9mm pistol is a rugged little automatic that was favored by Allied commanders during World War II. It features a 10-round magazine and can be fitted with a sight. Le he dado, ¿no? En principio. Es rápida, ¿eh? Está mola. La que tiene ella desde el inicio del juego. ¿Saldrán iguales? No tienes el arma. Ay, coño. Pensaba que la había cogido. Voy a empezar. No puedo. Nada. Vale, ¿y la carabina? Un arma grande, por favor. Está mola. Igual tienen muchas, ¿eh? Como lo ves. Le he bajado mucho, la sensi. Creo que para ciertos disparos ahí igual te cuesta. Mira, a ver. Bueno, yo te lo digo para que te das precisión. Opciones. Que aquí vas a necesitar tener buen Controles, ratón. Ah, bueno. Velocidad de giro. ¿No? No sé si se refiere a eso. Yo lo veo igual, pero bueno. Ah, claro, porque no me dejan balas. Voy a volver a probar. Esta con silenciador. ¿Eh? Tiene un silenciador integrado. Fires a 45 caliber automatic pistol cartridge, making it less lethal than most rifles, but it compensates in what it lacks in punch. Te digo para que te sea fácil darles a la cabeza y tal. Ah, ¿por qué? No, ninguno, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Ya está. Vale, y ahora tengo que ir... Ah, que a lo mejor hay más armas, ¿no? Some things to note about firearms. If the dynamic crosshair option is enabled in the menu, you can gauge your accuracy by the relative size of your crosshair. The larger it is, the worse your aim will be. The next function key is very important. With it, you can cycle through the available ammunition types for a given weapon. More importantly, it cycles through a gadget's various functions. For example, it allows you to toggle between the Beret's lockpick and weapon modes. Learn to monitor your ammunition. Reload your weapon between firefights to make sure you don't run empty at inopportune moments. ¿Cómo se cambia esto? No, es clic derecho o algo. No. A ver, mira en controles. Ah, con la F también puedes disparar. Controles. Joder, me equivoco, tío. Es que va un poco lento también. Ah, podemos usar joystick. Ah, sí. Ah, bueno, ahora no. A lo mejor a la próxima lo usamos con joystick. Ratón. Configurar controles, ¿no? Usar objeto. Siguiente función no está asignado. Ah.
Pues ponte una tecla rara del teclado, no sé. ¿La P alta? La rueda. Sí, bueno, vale, sí. No, para ¿Y cambiar. siguiente arma? Ah, oh, no sé. Tía, ¿qué hacemos? Enfundar más la H. Bueno. La T, si usa apago. No sé. ¿No? No. Pues ponte que la T no es. Para la siguiente función. Sí. Vale. Y lo de auto ponte en el ratón. Vale. Y lo del agachar, eso míratelo que lo tengas bien. Sí, esto de acercar, esto no sé qué es. Eso es para el zoom de los francatas. Ya, pero ¿esto qué es? Pues no, vale. La M. Y esto de vista ratón no. Mirar abajo, pin. Centrar visión. Eso debe ser para el tema de joystick más bien o algo así. Bueno, pues esta tecla. Bueno, de momento vamos haciendo así, ¿no? Prueba lo del siguiente arma. Vale, te pasa entre eso y la mano. Que bueno, que esta pues el número 1 y el número 3. Y luego la T. Pues mira, pon por ejemplo la de fuego. Y ahora le vas a recargar. Entonces te coloca balas de fuego, ¿no? No dispara. Se te ha desconfigurado los disparos. No, tío, no me jodas. A ver, con la F sí que le doy, pero... Mira en control. Vale, es que da la siguiente función. No. Ahí pon la T, solo la T. No puedes dejar solo la T. Pica la T 2 veces o algo. Vale. Y si le das al enter. No. Bueno, y lo de disparar. Se te ha puesto a la F solo. Vale. Y en teoría esto de la... Darle a la T. ¿Ves? Doom del 38. ¿Y cómo lo equipas esto? Con S y la F igual. ¿O no? ¿Cuál es el de interactuar? O de verdad. A ver. Es que aquí te tenía que salir el fueguito en vez de la bala. Ahora. No le disparar igual. You can shoot through certain walls and objects. Of course, doing so may affect the accuracy, range, and velocity of the shot, but it's sometimes preferable to dispatch an enemy before he sees you. Keep an eye out for these materials. Acercar o alejar tendría que ser aquí, ¿no? Con el botón. Sí, y esto sí que lo haces con los números. No, pero el botón... Tienes... Pero sí que la rueda para adelante acerca y la rueda para atrás aleja. Y el cambio de armas sí que lo haces con los números. No, coño, que... Joder. Es que va súper lento esto. Acercar, alejar, ¿dónde está? Aquí.
Ah, no me deja. Uy. Le estás poniendo el clic izquierdo para acercar. Claro. Pero el clic izquierdo no es el de disparar. No, o sea, le estoy metiendo el derecho. Ah, y el derecho es el 1. Y el otro es el 0. Igual. Ah, vale. Y para... Bueno, prueba nada. Cojones. Vale, ¿lo quieres quitar? La M. No, se mueve, ¿eh? No es muy cómodo, ¿no? La M para quitar el zoom. Ay. No puedo disparar. Es que como lo has dado alguna vez, igual al otro, igual se te ha quitado. Tenemos que mirar bien los controles. Vale, este está, pero me falta otro. ¿Puedo comprar? ¿Qué tipo de munición tienes? Son las normales. Vale, pero esto haces así. Y ya está. Y ahora la M. Be careful not to injure civilians. If you kill an innocent bystander, you will fail your mission. You will also fail if 3 or more bystanders are slain by enemy fire. If you're ever in doubt, look at your crosshair. It will change to indicate the person you're targeting is friendly. Use the holster weapon key to conceal your weapon rapidly. If your weapon is already holstered, hitting this key will draw the last weapon you had out. Ah, no tenía que darle. Sí. ¿Y desenfundas? Vale. Ah, claro que no puedo disparar. Vale, la M y desenfundar con la H, ¿no? Hola. Todos sois iguales. Taller de Santa. Para practicar con los bats. ¿Y dónde está el taller de Santa? Lo había visto antes, ¿eh? ¿Eso? Sí. Ah, qué guay. Let's talk about your Barrette. In its default mode, it can be used as a lockpick, ideal for bypassing certain keyed padlocks. Of course, the more complicated the mechanism, the longer it will take to pick. Note that the Barrette only works on padlocks with keyholes. Mira, vale. Es el de disparar, vamos. Cámbiatelo eso ya, porque vas a acabar haciendo el juego con la F para disparar. Vale, te tienes que agachar y todo. The Barrette can also be used as a weapon by hitting the next function key. When you slash an adversary, the pressure on the blade releases a small amount of toxin into his bloodstream. Quite deadly. ¿Cómo le cambias la función a esto? Eso. Sí, equípate la cápsula de veneno. Sí, ya, eso lo estoy intentando, espera. Con la E. Ahora es un pinche. ¿Cómo? ¿Por qué no me...? Ahora sí. ¿What? Hostia, ¿no? No puede ser, ¿no? A ver.
Pero ¿cómo voy a ponerle un poco de veneno ahí? O sea, no sé cómo hacerlo. Y tampoco se puede abrir nada por aquí. ¿No? No sé. Creo que he roto el fuego. Voy a poner replace gadget before leaving. ¿Eh? Poner replace gadget before leaving. Ah, vale. A spare bit of change can come in very handy when you need to distract someone. Practice tossing this coin to divert the guard's attention. Try not to throw it off any high ledges. Ya tengo que tirar la moneda, vamos. Hello? Guess it's nothing. Cabrón. Hello? Well, I suppose nothing at all is there anyway. A judicious agent doesn't leave corpses lying about, as they tend to arouse suspicion. Judging by your slight frame, you won't have much luck hauling bodies away, so we've come up with this special body-removing powder just for you. Sprinkle a bit of it on dead tissue and voila! The cadaver will vaporize almost instantly. Ya me aparto. Chao. Qué unido, ¿no? Qué guay. Es muy bueno ese producto, ¿no? Ya también la que. ¿Ya está? Sí. Así te tronco. Ya. Y ahora ya está, ¿no? ¿Las misiones? No, no sé, no te ha puesto... All ready to go, eh? Well, have a safe mission and come back in one piece. Qué raro, ¿no? Que no te hayan dicho nada. Ya está. Los objetivos están hechos. Vale, pues vamos a ver cuánto llevamos. Bueno, lo dejamos aquí, este primer capítulo. Y así arranca, porque esto es tutorial más bien. Sí, claro, estos son tutoriales. Es... Ahora empezaremos el juego guay, pero en el siguiente capítulo así ya miraremos de cambiarnos ya todas las configuraciones correctas. Sí, de ajustarlo bien para que no sea tan corrido. Y ya miraremos de hacer el próximo capítulo. Vale. ¿No? Venga, pues. Venga. Nos besitos, vemos. chao. Chao.